Pues le contestamos, claro que sí, déjanos ver qué espacio hay disponible, porque no lo van a creer, pero para Fundación desde el tercer trimestre, creo que para todo México es un trimestre sumamente activo, pensando porque restaurantes, o la temática comida reúne tanta gente, ¿no? Yo no, o sea, no sé, los miércoles en la mañana, centro histórico, vamos a ver, pero miren, creo que podemos estar orgullosos de que una vez más una temática así reúne a un grupo de personas. En un proyecto que promovió la Cámara de Diputados, aunque usted no lo crea, un proyecto cultural muy amplio, y bueno, tuvo que escoger, digamos, los restaurantes que tuvieran mayor historia, más relevancia, más relación con artistas, con políticos, etcétera, ¿no? Esta colección de 8 libros que salió hace 10 años, pretendía ser antologías, eran antologías, y teníamos el tiempo bastante apremiado. Restaurante, y todo a través de citas muy específicas, muy bien tomadas. Y tiene una virtud el libro que a mí me gusta mucho. Para eso hay que poner un poquito de contexto, porque creo que no se habla del comer en México, sino desde como mediados del siglo XX, o sea, demasiado tarde. Tenemos ejemplos como Salvador Novo, y antes que él pues hablaba otro glotón, don Alfonso Reyes, que tenía sus libros, y esos libros fueron tomados como un icono, como el ejemplo a seguir, y sobre todo parecían libros imbatibles, o sea, libros que nadie podía poner en duda. O sea, uno le pregunta a la gente que está estudiando gastronomía, ¿qué lee? Salvador Novo. Salvador Novo para todo. Es un solo volumen, Ciudad de México, y tengo la impresión de que está empezando a envejecer. Tiene lo de cocina, sí, y tenía un restaurante también, además, entonces era un gourmand. Y lo que vemos en ese libro y en otros semejantes, como por ejemplo de la pareja de Angeli, era una colección de restaurantes donde tú podías ir y te decían pues más o menos el menú, como qué podías esperar, pero no te contaban una cosa importante, qué es lo que había pasado allí. Y eso es lo que van a encontrar en el libro. No es nada más que nos digan, no, pues estaba el Gambrino, ahí agarraron a este personaje y se lo llevaron a fusilar, ¿no? No es nada más, un poco pensando en otros, la ópera, ¿no? Que está bien bonito y tiene 100 años, sí, ahí es donde balaceó el techo el señor este, ¿no? Por decir algo. Y así cada uno de los restaurantes tiene una anécdota o un hecho histórico o un personaje asiduo que le daba ese carácter de inolvidable, de perpetuo a esos lugares. Y eso es una de las cosas que Arturo logra capturar. Nos narra no nada más pues qué había de comer o quién era el chef o qué era lo que se estilaba hacer allí, quiénes iban, sino además las cosas que sucedían allí. Esa parte a mí me parece que es muy atractiva de parte del libro, que además tiene una gran documentación. Ahí todos los testimonios pues provienen de textos de gente muy creíble. Entonces cuando alguien nos cuenta lo que sucedió en La Bombilla, cuando le volaron la cabeza a Obregón, pues uno lo ve de primera mano, sí, directamente, ¿no? Y la narración de ese evento, pues no estamos acostumbrados a oír que alguien llegó con una caricatura y al mismo tiempo le metió unos plomos en la cabeza. Aquí no, aquí nos ponen a León Toral caminando sigilosamente, planeando en qué momento acercarse. Hasta de misterio está el asunto, y realmente eso pues no lo cuentan normalmente, ¿no? Y el restaurante que se vuelve célebre por eso, pues ahí matan a un presidente, ¿no? Es una cosa importante. Y yo lo que a mí me gusta mucho es ver cómo las clases menos afortunadas pues siempre voltean hacia las alturas, viendo a ver qué comen allá los ricos. Pero esto pareciera como unidireccional, pero también los ricos voltean hacia abajo con gran envidia, ¿no? Y es esta envidia entre fogones lo que yo creo que le da mucho sabor y mucho dinamismo a la gastronomía. Aquí se ve eso. O sea, yo lo que vi también es esta posibilidad de analizar
lo que comen las clases altas, lo recordable a través de las crónicas, y a veces lo invisible que queda afuera, donde nadie hace la crónica o donde se le hace desde el desprecio, ¿no? De Guillermo Prieto diciendo, no, pues ahí los agachados comiendo en la calle, ¿no? Y él llegando a su casa y comiendo igual, o sea, es un poquito de balazos, tortillas y frijoles, ¿no? Me gustó A la mesa con los divinos, El esnovismo de aderezo, Corazón de Talavera. O sea, ya con el puro nombre, pues, bueno, obvio está hablando de los azulejos, ¿no? Pero sí, mucha creatividad en esas referencias, sí, de dichos, que si vieron nuestro museo, pues tenemos una pared de todos los dichos que existen en nuestro vocabulario y en nuestro lenguaje alrededor de la comida y de la cocina. Que otra vez ahorita un tiempo para acá la he vuelto a frecuentar de manera periódica y no deja de sorprenderme por la variopinta clientela que reúne, que empezó con los exiliados de la Guerra Civil Española, que en su momento empezaron a compartir mesas con periodistas, escritores y cineastas y demás, y que hoy está tomada pues, también por asalto por hipsters, cuando Jorge me hizo la invitación, ¿sí? El embarque se agradece, ¿sí? Para hacer esto. Contextualizo. Yo 10 años atrás estaba el trabajo en el que duré hasta la pandemia, que hoy parece extraído del Cuaternario Superior. Yo era el editor de la sección de restaurantes de la revista Donde Ir, una guía de entretenimiento que subsiste. Y ahí estuve durante 13 años, dedicado a reseñar los restaurantes de la ciudad. Una cosa maravillosa que además imprimía en papel, era una revista mensual impresa, ¿sí? Y la sección era la más grande, que me permitió conocer la ciudad desde una perspectiva privilegiada, que fue a través de sus restaurantes, y ver esa etapa de desarrollo de la ciudad, de la historia de la ciudad, a través de la evolución de su gastronomía durante poco más de una década. Entonces, y eran reseñas periodísticas establecidas, había que poner, o sea, todavía cito en la noche la ficha que tenía que venir con el nombre del restaurante, el tipo de comida, la zona donde se ubicaba, el precio promedio y los servicios que contaba. Entonces, a la par de eso, obviamente, las lecturas que realizaba, lecturas normales, pero ya en automático, al estar releyendo una novela, un libro de relatos, unas memorias y demás, ya me detenía automáticamente, en el caso de autores mexicanos, cuando mencionaba comida. Y ya en automático lo que hacía era doblarle la puntita de la hoja, o ya posteriormente ponerle un marcador. Y lo dejaba guardado. Porque